Buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es presentar las resoluciones, las 4 que podemos presentar. Nos hubiera gustado presentar 40, pero la realidad es que pues, la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés puede presentar 4 y nos vamos a centrar en las cuestiones que hemos entendido de alguna manera que para nosotros son fundamentales. La primera cuestión en la que nos vamos a centrar es precisamente en presentar una propuesta de resolución que impulse a dar ese primer paso de explotación del artículo 108, poniendo en marcha esa comisión de trabajo intergubernamental con el Gobierno de España para explorar la posibilidad de poner en marcha la hacienda foral propia aragonesa. Para nosotros esto es fundamental, es un tema del que queremos y creemos que se debe hablar a partir de ahora y se debe hablar en el futuro, porque para nosotros la hacienda foral, como dijimos en el Pleno, y yo creo que es importante que lo remarquemos, no significa salir de España, no significa ser insolidarios, no significa nada que tenga que ver con la insolidaridad, sino todo lo contrario. Nosotros lo que pensamos es que lo más insolidario que existe es que los recursos que son destinados a una comunidad autónoma terminen otra vez en el cajón o en la caja general del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Si el Gobierno de España destina 100 millones de euros o 1.000 a Aragón para infraestructuras, se terminan ejecutando 30, 40, 50. Nosotros lo que defendemos es que sea Aragón quien ejecute las infraestructuras del Estado. Eso significa también la hacienda foral. Que sea Aragón quien ejecute las obras y quien utilice sus propios recursos. Y si ese dinero se queda sin ejecutar un año, queda en manos de Aragón, no queda en manos de la Caja General, porque así es muy sencillo pintar en los presupuestos cualquier partida económica. Recuerdo y pongo muchas veces el ejemplo de que en un momento determinado los 3 senadores que tenía el Partido Aragonés consiguieron 134 millones de euros para Aragón, de los cuales se ejecutaron 16. Es muy sencillo pintar en los presupuestos cantidades que luego no se ejecutan. El autogobierno se tiene que extender en su máxima expresión y eso es la hacienda foral aragonesa porque, como digo, lo permite nuestro estatuto. Si no estaríamos hablando del cupo vasco, del cupo catalán o del cuponazo, como se le quiera llamar. La hacienda foral es un derecho histórico, es un derecho foral que tiene Aragón y tiene Navarra, no lo tienen otras comunidades. Por lo tanto, esa va a ser una propuesta de resolución que vamos a poner encima de la mesa y esperamos que los grupos políticos sean valientes, que no se pongan de medio lado y que no digan ahora que es que esto no toca, que fíjese usted. Claro que toca. No estamos hablando de romper nada, estamos hablando de trabajar en una línea que puede ser una línea de desarrollo y de futuro para Aragón. En Aragón yo creo que ya deberíamos estar cansados de que se haga con nuestros recursos lo que se quiera desde Madrid. Otra cuestión de la que vamos a hablar, y para nosotros es importantísima también, es qué pasa con la deuda histórica. Parece que nos hemos olvidado en los últimos años de una deuda histórica que en Aragón ya superaría, según nuestros cálculos, los 20.000 euros por aragonés. ¿Por qué el Gobierno de España no paga a Aragón la deuda histórica? ¿Por qué Aragón no lo reclama? Que esta es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa con la deuda histórica aragonesa? Queremos que se ponga en marcha una comisión de estudio en la que se trabaje en cuantificar esa deuda histórica y, sobre todo, ponerla encima de la mesa y negociar con el Gobierno de España el pago de la misma. Mientras a otras comunidades autónomas se les condona la deuda, a Aragón no es que no se nos condone, es que ni siquiera se nos paga la deuda histórica. ¿Qué es la deuda histórica? Creo que sobra explicarlo, pero se explica de una forma muy rápida. Es el déficit económico que se produce en nuestra comunidad por las transferencias de las competencias que no han sido mejoradas con el paso del tiempo. Es decir, la competencia de sanidad, la competencia de educación son competencias que en Aragón cuestan mucho más dinero del que se recibe del Estado. Esto es la actualización y de esto se tiene que hablar. Es otro tema que para nosotros es fundamental. Luego hay otro tema en el que queremos incidir que también nos parece muy importante. Nos sorprendió mucho que en un debate tan extenso, en un debate tan importante como el del Estado de la Comunidad, solo hubo un partido político que habló de las cercanías, de la red de cercanías de la ciudad de Zaragoza, y fue el Partido Aragonés. ¿Qué pasa con las cercanías de la ciudad de Zaragoza? La cuarta ciudad de España tiene una red de cercanías peor que la de Gijón. No tenemos conexión con Huesca. Es inconcebible. Estamos hablando de crecer, de hacer una ciudad moderna, tecnológica. He escuchado a la alcaldesa en muchas ocasiones hablar de esa ciudad 5.0, de la inteligencia artificial. ¿Y qué vamos a hacer con los coches? ¿Van a ser inteligentes y se van a volver a casa solos por las tardes? Creemos que las cercanías es algo que tiene que abordar el Gobierno de Aragón en esa negociación bilateral con el Gobierno de España. Por eso es tan importante la bilateralidad, por eso es tan importante la gestión de nuestros recursos. No podemos permitir que la cuarta ciudad de España hoy tenga la peor red de cercanías de las 10 primeras ciudades de España. Esto es una realidad y vamos a intentar impulsarla, como os digo, pues desde nuestra capacidad, por supuesto.
Y luego hay otro tema que para nosotros es fundamental. Sabéis que el Partido Aragonés creó y tuvo la idea de la comarcalización de Aragón, esa comarcalización que en muchas ocasiones se ha criticado, pero luego hemos ido viendo cómo los grandes partidos han ido dándose cuenta de lo importante que son las comarcas, de lo importante que son los servicios que se prestan a los ciudadanos desde ellas. Yo siempre digo que a veces he escuchado a políticos en los últimos tiempos, en su momento Ciudadanos y ahora de Vox, criticar las comarcas mientras ellos viven en Zaragoza, en Teruel o en Huesca ciudad, y sus padres están en un pueblo pequeño de la provincia de Teruel, Huesca o Zaragoza, y están siendo atendidos por el servicio de ayuda a domicilio de las comarcas. Esta es la hipocresía que nosotros no entendemos. Las comarcas son un motor de desarrollo y nosotros lo que queremos es que las comarcas crezcan en su financiación en los próximos años en una cantidad de 12 millones. En los próximos 3 años queremos que las comarcas reciban, dentro de 3 años, 12 millones más de los que reciben hoy. Y esa va a ser nuestra apuesta, la vamos a impulsar. Ya supimos en el debate, y es cierto que el presidente se comprometió a 2 millones más, nos parece buena noticia, pero insuficiente. Creemos que las mayores prestadoras de servicios después de los ayuntamientos hoy en la comunidad autónoma son las comarcas. Hay que hablar de ellas, hay que mejorarlas y hay que impulsarlas. Y ahí nos vamos a centrar en esos 4 pilares. Ya, como digo, nos gustaría que fuesen muchos más, pero bueno, desde el punto de vista del aragonesismo, creo que somos capaces en estas 4 ideas: la hacienda foral, el autogobierno, la deuda histórica, la ciudad de Zaragoza y su área de cercanías y las comarcas. Creemos que con esas 4 cuestiones pues vamos a ser capaces de, si es que conseguimos sacarlas adelante, bueno, pues de impulsar ese autogobierno del que tantas veces hemos hablado, y parece que a los únicos que nos importa en este momento es al Partido de Aragones, mientras vemos a otros pues hablar de Madrid y de lo que pasa en Madrid y de lo que sus partidos hacen en Madrid, y parece que a Aragón les importa bastante poco. Hasta aquí. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión, alguna aclaración. No, pues muchas gracias.